viernes de charla con Nati Borla, que es la conductora de Sentimiento Animal. Hoy un tema, Nati, bienvenida primero, Bueno, que no te he saludado. Día, muchísimas Buena gracias. semana. Gracias, igualmente. Bueno, feliz Día de la Mujer. También, tantas cosas. Bueno, hubo muchas feliz cosas día, el fin por de supuesto, semana. a todos los televidentes, tal cual. Sí, hubo mucho. Pero qué interesante el tema que nos trajiste hoy de cómo hacer una denuncia de maltrato animal. Es cierto que uno no sabe qué pasos hay que seguir si ocurre algo o ve o es testigo de algo. Constantemente personas que nos dicen, nosotros tenemos un vecino que maltrata o que deja encerrado, que no alimenta a su perro, a su gato. ¿Es maltrato animal? ¿No es maltrato animal? ¿Podemos denunciar? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Porque es verdad, no sabemos mucha gente, exactamente, mucha gente se pregunta, tiene ese interrogante. Entonces, para aclarar, básicamente, para hacer una denuncia de maltrato animal tiene que ser presencial. ¿Sí? O sea, hay que ir a la unidad judicial correspondiente a donde se ocasionó el hecho, ¿sí? O sea, sí. En la misma localidad. En la misma localidad, por supuesto, y en el cuadrante donde surgió o donde está surgiendo el caso de maltrato animal. Claro. ¿Sí? Uno no puede ir a denunciar si ocurrió en una parte de la ciudad, en la otra punta. Otra seccional. No, tiene que ser en la seccional y en la unidad judicial correspondiente, no en cualquier comisaría. ¿Sí? Tiene que tener una unidad judicial. Vas, te presentás, ¿sí? Y si no tenés pruebas concretas. Exactamente, uno tiene que ir ahí, tiene que ser presencial, tiene que ser mayor de edad la persona que va a hacer la denuncia. O sea que si es un niño el que presenció un acto de maltrato animal, tiene que ir acompañado de un adulto. Sí, por supuesto, tiene que llevar el DNI, tiene que llevar pruebas, fotos, videos, para acreditar ese caso de maltrato, de crueldad animal. Y si no, tiene que llevar algún testigo, ¿sí? Que pueda acreditar ese caso de maltrato animal, ¿no? Entonces, se acercan a la unidad judicial con el DNI, con pruebas, con fotos o con videos, y allí pueden hacer la denuncia. ¿Qué pasa? Muchas veces nos topamos con casos en que, bueno, en la unidad judicial tienen muchos otros casos que desde la policía los toman, bueno, como más importantes. Como más importantes, exactamente. Entonces, muchas veces o se cajonean porque muchas personas, a pesar del avance cultural que hay con respecto al lugar que se les da hoy en día a los animales, hay personas que todavía no se lo dan. Entonces, ¿qué pasa? Cajonean las causas de maltrato, de crueldad animal. Y o no llegan a las fiscalías o directamente no dan curso. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, se les solicita que hagan un seguimiento de esa denuncia, las personas que van, ¿sí? Que vayan a la fiscalía a consultar. Y si no les quieren tomar la denuncia, ¿sí? En la unidad departamental, en la unidad judicial, si no les quieren tomar la denuncia, porque muchas veces les dicen, no, esas denuncias acá no se toman, o se tienen que ir a otro lugar, van a otro lugar y tampoco les dicen, no corresponde acá. No escuchan a ningún lado. Exactamente. Ahí tenemos que ir directamente a la fiscalía que está de turno. Perfecto. Sí, entonces cuando están ahí en la fiscalía que están de turno o mediante un abogado o directamente allí, ahí sí o sí les tienen que tomar la denuncia, ¿sí? Nati, ¿y la gente denuncia? La gente denuncia mucho. La gente denuncia mucho, exactamente, sí. Y cada vez con esta apertura de la conciencia que hay en la sociedad, en la gente, sobre el cuidado, sobre cómo tienen que estar los animales, ¿sí? Cuidados correctamente, sobre los derechos. La gente ha tomado conciencia que el animal también siente, que el animal también sufre y que no tiene derecho a padecer. No, por supuesto. Y que muchas veces uno, no denunciando un caso de maltrato animal, después se traslada a la violencia familiar. Porque está comprobado que donde hay casos de crueldad o de maltrato animal, también existe una violencia intrafamiliar. Violencia hacia la mujer, violencia hacia los niños, ¿sí? Ay, por favor. Y que muchas veces los casos en donde se ha visto violencia hacia la mujer o violencia hacia los niños han comenzado con un animal. Ay, qué han comenzado violentando un animal. Entonces, por eso es que nosotros, desde la parte del proteccionismo animal, decimos que se tengan en cuenta los casos de maltrato animal y que se actúe sobre. Exactamente. Nati, y lo que te quería preguntar, ¿se hace efectiva la denuncia? ¿Te escuchan? La toman. ¿Qué se hace después? ¿Cómo se actúa? Ahí se actúa en realidad con veterinarios,
porque tienen que ir, bien. constatar el caso, si es caso de maltrato animal o no. Por eso, por ejemplo, en Río Cuarto se trabaja en conjunto con el EDECOM, que es el ente descentralizado municipal, donde está el área de zoonosis. Entonces allí están las veterinarias de, en este caso, caninos y felinos, o las veterinarias de equinos, porque muchas veces pasa el tema del maltrato en los caballos, ¿sí? Que se ve que andan en los carros, yeguas preñadas por la calle. Por ejemplo, el día de ayer, estos días que hizo tanto calor, las yeguas o los caballos totalmente desnutridos, cargando escombros, cargando arena. Entonces, ahí muchísimas personas denuncian que los ven en la vía pública en esa situación. Y en ese caso, ¿le sacan el animal al propietario? Exactamente. En ese caso depende. ¿Qué pena o qué sanción? El problema que nosotros tenemos en este momento es que la ley 14346, que es la ley que protege a los animales, tiene penas de 15 días a un año. O sea que son escarcelables. Entonces, en ese problema estamos, en que estamos faltos de contenido. Sí. Hay una sanción importante. O sea que la gente le da lo mismo. Me dice 15 días nada más. Por eso es que está en este momento en el Congreso, tiene media sanción la ley para modificar esta ley que protege a los animales. Que sea más dura, exactamente. Y que abarque más, porque, por ejemplo, el tema de la experimentación con animales, el tema de alimentar, está abarcado en la ley que tenemos ahora. No está abarcado en esta ley. Es muy cortita. Claro. Entonces, pero no obstante, sí, en el caso de, por ejemplo, de no usar los animales para trabajo y, por ejemplo, no darles el descanso necesario o no alimentarlos y darles agua en tiempo y forma. Eso sí está en esta ley. Entonces, cuando nosotros vemos que un animal, que un vecino, que una persona no está alimentando bien a un animal o que le produce algún corte o alguna mutilación de algún miembro, solamente la puede hacer un médico veterinario y en ocasiones, obvio, por ejemplo, por supuesto con anestesia y en un marco sanitario correspondiente, Lo que se está haciendo mucho ahora, que hemos visto en los últimos años, se visibiliza mucho a través de las redes sociales. Eso me acuerdo de un avance perritos grandísimo. Perritos como chocolate. Exactamente. Muchos casos acá y a nivel nacional. San Francisco Chocolate, acá en Río Cuarto el caso Rosita, el caso Adelia, que la a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Mucho, ¿no? Y eso ayuda. Y eso ayuda muchísimo. Acá en Río Cuarto tuvimos una marcha que convocó a 500 personas un domingo a la noche en la ciudad de Río Cuarto. 500 personas marchando queriendo que se pene el maltrato animal y que se haga justicia por los animales. Bien. Entonces, ahí vemos cómo este cambio cultural que se está dando en la sociedad, en la gente, y se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta, estamos despertando y dándonos cuenta que el otro, ya sea un animal o lo que sea, tiene también derechos. Sí. Como pasó en el caso de la orangutana Sandra, en el año 2015, que fue declarada persona no humana y sujeto de derechos. Sí, me acuerdo. Y eso sentó jurisprudencia. Que es muy importante lo que estás diciendo, pero es importante también que se haga de manera legal. Exactamente. También, para uno estar avalado por la ley, ¿no? Exactamente. Porque si no, como que queda en la nada. Exactamente. Lamentablemente. Y en el caso, muchas veces, ¿qué pasa? El que maltrata un animal es un vecino, es una persona conocida. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a hacer la denuncia? Porque tenemos que ir con el DNI, tenemos que ir con todos nuestros datos. Entonces, en ese caso, nos comunicamos con una asociación protectora de animales. Que sean ellos los que efectúen la denuncia. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una fundación, una asociación protectora de animales, ¿sí?, ellos son los encargados de reunir las pruebas y ellos van y hacen la denuncia. Entonces, queda en el anonimato la persona que denuncia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, muchas veces pasa eso porque tenemos muchísimas personas, ¿qué pasa? Que son los vecinos que tienen miedo de represalias. Entonces, ¿qué hacen? Se comunican con la Asociación Protectora de Animales o se comunican con la persona que puedan para que ellos vayan y hagan la denuncia. Perfecto, Nati. Muy claro y qué importante porque no se habla y seguramente más de un vecino está en su casa sin saber cómo actuar y es testigo de lamentablemente estos horrores. Un perro encerrado en el patio, atado, está sufriendo maltrato animal.
Sí, por supuesto. Sí, no alimentarlo en tiempo y forma. Entonces, y por supuesto, ni hablar si sufre agresiones. No, seguro. No, pero ya no de alimentarlo. Pero ya no alimentarlo, de calor, tenerlo. Afuera al rayo del sol. Esto es maltrato animal. Exactamente, Es tenerlo atado. Pasa muchas veces, caballos que los tienen atados al rayo del sol con 40 grados de calor. El caballo necesita estar a la sombra, necesita estar en un lugar fresco, cualquier animal. Cualquier animal. Entonces, en esos casos, también denunciar. Nati, un placer. Un placer enorme venir. Muchas gracias por favor, venir. Gracias por a esto por la que nos vas invitación. enseñando los lunes que estás con nosotros. Muchas gracias. Gracias.